Comenzamos con la segunda parte de asma y nos metemos en el diagnóstico. Para el diagnóstico veremos que se basa en las manifestaciones clínicas y en los antecedentes, que fue lo que vimos en el video anterior, y también en la prueba funcional respiratoria, que es la espirometría. Ahora bien, esta es una espirometría. Recuerden lo que vimos en la clase de POC, esta curva con el BEP-1 y la capacidad vital forzada es normal. Fíjense lo que es la curva de un paciente asmático, que es una curva, primero, que tiene un descenso del BEP-1, así como de la capacidad vital forzada, y una curva que está deformada con respecto a la curva que es normal. Ahora bien, esta curva es pre-uso del broncodilatador, o sea, antes que se haga el PAF, y una vez que se hace el PAF, fíjense cómo aparece esta curva, en la cual mejora fundamentalmente el BEP-1, y para hablar de respuesta de BEP-1, la misma tiene que ser superior, igual o superior al 12% con respecto a la basal. Con respecto al diagnóstico diferencial, lo vamos a hacer con la EPOC, que ya lo vimos en la clase de EPOC, no lo vamos a repetir, y con el edema agudo de pulmón, que llega a la guardia con un cuadro de disnea ahogante, con tos y expectoración asalmonada, pero cuando uno va a examinar al paciente, se encuentra que hay un encharcamiento pulmonar con rales crepitantes y subcrepitantes, distribuidos a lo largo de ambos campos respiratorios. Con respecto a la evolución del paciente asmático depende fundamentalmente de esto, ¿no es cierto? De qué nivel, ¿se acuerdan los niveles de asma 1 a 4? Nivel clínico, nivel de control que tenga el paciente, eso es fundamental. Otro elemento a tener en cuenta en la evolución son las infecciones, sobre todo las infecciones bacterianas, broncopatías o neumopatías bacterianas, que descompensan al paciente asmático y obligan al uso de antibióticos. Recuerden que hay una remisión, cuando el asma comienza en la infancia, hay una remisión que cada vez es más importante el porcentaje, hoy llega a un 30-50%, en el momento que el chico llega a la adolescencia. Otra posible evolución es la EPOC. Parece mentira, pero bueno, es así. Hay un 10% de pacientes asmáticos que sufren una remodelación de la vía aérea y la obstrucción bronquial se hace fija. Entonces, este grupo entra a formar parte del mundo de la EPOC. Y por último, el óbito que se produce ya sea por compromiso cardíaco o por una insuficiencia respiratoria grave debida a una obstrucción total de los bronquios, por taponamiento mucoso, por inflamación y por el broncoespasmo. Una vez que ya hemos visto el diagnóstico y la evolución, nos vamos a meter en el tratamiento de la enfermedad. Y para eso vamos a comenzar con los fármacos y se dividen en dos grandes grupos, para alivio rápido, tratamiento de rescate, y el tratamiento controlador, o sea, los que son preventivos de la crisis o tratamiento de fondo. Para los de alivio rápido los vamos a dividir en los beta 2 de acción corta como salbutamol y fenoterol, y los anticolinérgicos, que ya conocemos que los más usados son el ipratropio y el tiotropio. Como medicamentos preventivos de la crisis, tratamiento de fondo, tenemos los corticoides inhalados, como ven ahí, que serían la budesonida y la fluticasona, los corticoides orales como la prednisona, los beta 2 de acción prolongada, que son el formoterol y el salmeterol, las cromonas, el cromoglicato, y los antileucotrienos, el montelukast. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con estos tres, porque estos dos tienen sus indicaciones precisas y específicas. Cuando se inicia el tratamiento a un paciente hay que enseñarle
hay que enseñarle al paciente estos dos elementos que son el automanejo y el autocontrol. El automanejo se refiere a que uno le tiene que indicar cómo se utiliza el aerosol o elemento inhalatorio que estamos utilizando y cuándo, en qué momento tiene que utilizarlo, qué sintomatología debe tener. Y el autocontrol se refiere a que el paciente debe controlarse en base a la sintomatología y también debe controlar su función respiratoria con el peak flow, que es lo que vamos a ver al final de la clase. De acuerdo al nivel de asma de los que vimos en la clase anterior, en el video anterior, tenemos la estrategia para utilizar como tratamiento controlador o preventivo de la crisis y tratamiento de rescate. ¿Qué mejor acá que lo que siempre venimos diciendo de acuerdo al informe GINA? Las guías nos orientan, pero el tratamiento de cada paciente es en forma personal, particular. En el intermitente se utiliza como tratamiento controlador la budesonida a dosis bajas, o sea, hasta el 2019 no se hacía nada de tratamiento controlador. Hoy en día ya el GINA propone que en este grupo de pacientes se utilice la budesonida a dosis bajas. ¿Por qué? Porque todos los pacientes asmáticos, en mayor o en menor medida, tienen un proceso inflamatorio bronquial, no solamente el broncoespasmo, por eso que hay que desinflamar, y además el uso del corticoide inhalado disminuye las exacerbaciones y mejora la función pulmonar. En la persistente leve también está indicado la budesonida a dosis bajas. En la persistente moderada ya se usa la asociación de budesonida formoterol en dosis bajas o en dosis medias. Y en la persistente severa se utiliza la asociación budesonida formoterol en dosis altas o también el uso de corticoides orales. Ahora después lo vamos a graficar bien en el tratamiento escalonado. Como fármaco de rescate, históricamente siempre estuvo el beta 2 de acción corta aerosol a demanda, o sea, los famosos PAF con salbutamol, pero también desde hace unos años el informe GINA agrega como alternativo y como de primera elección a demanda el uso del aerosol de budesonida formoterol. Y el último GINA, así como modifica esto, también lo que hace es que la alternativa esta de rescate se use no solamente en los dos escalones más altos, sino que ya pueda empezar prácticamente desde el primer escalón, desde la forma intermitente. Por eso insisto, cada manejo del paciente debe ser individual. Recuerden que los fármacos preventivos de las crisis se administran en forma de aerosol o turbujaler o cápsulas para inhalar. Bueno, y nos metemos en el tratamiento escalonado que propone la GINA desde hace muchos años, ahora está actualizado al 2019-2020, que son los famosos STEPS, que son 5 pasos, y qué usar como preventivo y qué usar en el rescate. Como les decía anteriormente, la diferencia en el paso 1 hasta el año 2019, acá no se hacía nada, ahora se propone entonces la budesonida a dosis baja. En el paso 2 sigue la budesonida a dosis baja o también ya se empieza a evaluar la posibilidad de usar la budesonida formoterol pero a demanda. O sea, en el paso 1 el tratamiento de rescate podría seguir siendo la beta 2, o sea, el aerosol del salbutamol. Pero en el paso 2 el rescate ya estaría indicado budesonida formoterol a demanda. Si ustedes ven el informe GINA, hoy el GINA pone como rescate para los 5 pasos la demanda de budesonida formoterol, quedando el beta 2 como alternativa. Insisto, es una orientación que dan, nada más. Para el paso 3 es la asociación budesonida formoterol a dosis baja.
Para el paso 4 sería usar la budesonida formoterol a dosis media. Y en el paso 5, que vendría a ser el asma más severa, el asma grave, la asociación de budesonida formoterol, pero a dosis altas, la posibilidad de agregar cortisona, o sea, la prednisona, y ahí ya se plantea la internación del paciente y, por supuesto, la derivación a un especialista. Esto sería el tratamiento escalonado, los famosos STEPS, del GINA 2019-2020 con las modificaciones con el que teníamos hasta el 2018. Pero además hay que evaluar estas tres cosas. Primero, hay que detectar el alergeno. Ya por interrogatorio vamos evaluando la posibilidad de poder detectar el alergeno para que el paciente no vuelva a tener contacto con el mismo. En segundo lugar, evitar el humo del cigarrillo, que es uno también de los detonantes, de los descompensantes del paciente asmático. Y tercero, la parte de actividad deportiva. Recuerdan que dijimos que uno de los desencadenantes del asma era el ejercicio, específicamente las carreras, las grandes corridas. Y el deporte por excelencia indicado al paciente asmático es la natación. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis asmática en la guardia? Bueno, hoy en día fundamentalmente se basa en las nebulizaciones con beta 2, fundamentalmente, y en el uso de hidrocortisona endovenosa. La minofilina no se usa más desde hace mucho tiempo por su acción arritmógena. El paciente que está en guardia y con estos dos elementos farmacológicos no mejora, cuando sea necesario se debe quedar internado en la guardia o en terapia intensiva, depende del estado que tenga el paciente. Van a encontrar en muchos textos y en el informe GINA el uso del sulfato de magnesio endovenoso, que es un potentísimo broncodilatador. Se usa, pero se usa estando el paciente en terapia intensiva, no en una guardia en forma ambulatoria. Vamos a ver el nivel de control del asma, a ver en qué se basa esto. Se basa en preguntar, en obtener del paciente estos datos. En las últimas 4 semanas hay que ver si el paciente ha presentado síntomas diurnos más de 2 veces por semana, sí o no, síntomas nocturnos, sí o no, medicación de rescate más de 2 veces por semana, sí o no, y si hay alguna limitación de la actividad, sí o no. Hay que ir tildando en base a estas 4 cosas que uno tiene que investigar. Si de esto no hay nada, ninguno de estos es todo no, el paciente está bien controlado. Si hay 1 o 2 de estos positivos, sea francamente sí, como había que responder, está parcialmente controlado. Y si tiene 3 o 4 de estos es porque está mal controlado. Y llegamos a la medición del pico flujo expiratorio, o sea, el peak flow, que el peak flow es un automonitoreo que el paciente hace en su domicilio, así como lo hace el paciente diabético con el automonitoreo de la glucemia. Se usa este aparatito que ustedes ven acá. Hay que verificar que el indicador, que es esta pelotita de color rojo, esté acá abajo en la base. Y hay que decirle al paciente que tiene que respirar hondo, colocar la boquilla entre sus labios y exhalar fuerte y rápido. Y ver qué número marca, o sea, esta pelotita, este indicador, hasta dónde ha llegado. Eso lo debe hacer 3 veces, deben anotar los valores, y de las 3 veces el que tiene que tomar es el número mayor obtenido. Puede caer la pelotita entre 800 y 500 y eso significa que está bien, hay que ir para adelante. Puede caer en un rango de 450 hasta 250, ya significa precaución, o puede estar en un rango de alrededor de 200 o por debajo del mismo, ya significa detenerse. Son los colores del semáforo. Siga para adelante, precaución, esté frenando y deténgase.
Esto tiene su explicación, ya que acá va todo bien, pero acá ya tiene que comunicarse con el médico de cabecera por alguna modificación en la terapéutica.